de profesionales de la ciudad capital. Nosotros estamos impulsando actividades académicas para profesionales y pronto vamos a realizar actividades académicas para ustedes y esperamos que ustedes puedan participar en esas actividades que serán muy, pero muy enriquecedoras para ustedes, como lo es un congreso en derecho notarial. Primero Dios, pronto lo tendremos al servicio de ustedes y esperamos contar con su participación. Muchísimas gracias, licenciada Normita, por la oportunidad de poderme acercar a sus estudiantes. Que Gracias. tengan todos buen tarde. Muchas gracias. De igual manera, hay muchas actividades que como estudiantes de Derecho debemos de participar, debemos activar, ya que nuestra carrera así lo permite, así lo amerita. Nos vamos a graduar de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner en alto esa palabra sociales, porque de nosotros depende también el futuro de nuestro país. Entonces debemos involucrarnos, no que sean otros los rectores del cambio, sino que seamos nosotros mismos. Así que les insto a que participemos, a que nos involucremos. Imagínense Fernanda Rodas acá, dentro de 4 años diputada, o Monzón Morán Ronnie de alcalde, por ejemplo. María Méndez, igual de concejal. Bueno, debemos de involucrarnos, porque si no lo hacemos jóvenes, olvídense, y tal vez a la primera no ganemos, pero a la segunda o la tercera es la vencida, y así pasa con todos. Y si nos hacen la invitación, vayamos, y yo sé que vamos a ir a conocer a más personas, vamos a ir a aprender, y ya nos estamos involucrando. Muy bien, muchas gracias, licenciada Orfita, por su participación. De verdad le agradezco mucho siempre su apoyo, usted tan fina y siempre, igual que siempre lo he dicho, los estudiantes, nos debemos a los estudiantes. Los estudiantes son lo más primordial, son lo principal, ¿verdad? Muy bien, dejo el uso de la palabra que va a presentar a nuestro conferenciante el día de hoy, por favor. Buenas tardes, compañeros. Para mí es un gusto poder presentarles a nuestro conferencista el día de hoy, quien tiene una trayectoria de 8 años en el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Él ha estado a cargo de la coordinación de información, monitor de atención, supervisor para la asignación de expedientes notariales, registrador de personas, actualmente asesor de la dirección administrativa. El licenciado Wilson Reyes, lo dejamos en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Primero que nada, gracias, licenciada Normita, por la invitación. Nosotros nos conocimos en el registro. Es una persona muy especial para mí, mi madrina también. Pues actualmente creo que algunos ya me conocen porque tuve el placer de compartir en algún momento con ustedes, algunos otros no. Sin embargo, pues esta carrera, como decía la licenciada, es muy social. Es bien importante que aprendamos a convivir porque no se imaginan el hecho de tener contactos en todo lado, lo que nos va ayudando y nos va abriendo las puertas. Pues yo les voy a hablar un poco hoy sobre el registro. Hay 2 personas que yo quise invitar para que me secundaran, para que tuvieran una parte, un plus todavía especial para la clase, debido a que hay una persona que es encargada en el área notarial. Edmer Dugón, por favor, apague su micrófono. Perdón, licenciado. En el ámbito notarial de acá de la sede central, y otra que es la licenciada Ana Bol, que es la registradora del municipio de Palencia, para que ustedes conozcan los distintos criterios que se pueden dar, siendo la misma institución en diferentes registros, y se pueden topar con muchas trabas muchas veces. En este caso, empezamos diciendo que el Registro Nacional de las Personas es una entidad autónoma de derecho público y personalidad jurídica con patrimonio propio y plena capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones.
El cuerpo normativo establece que es una entidad encargada de organizar, mantener el registro único de identificación de personas naturales, inscribir hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde el nacimiento hasta la muerte. Yo quisiera que rompiéramos un poquito el tema y que me dijeran ustedes si conocen la diferencia entre hechos y actos para poder hablar un poquito acerca de esto, que es lo que se vive acá todos los días en RENAP. No sé si hay alguien que quiera participar. Buenas Jóvenes tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, mucho gusto. Mucho Pues gusto. para mí un acto jurídico es la manifestación de una voluntad y hecho jurídico podría ser cualquier acto que tenga consecuencias legales, licenciado. Perfecto. ¿Alguien más? Acto vendría a ser todo lo que el hombre realiza y digamos el hecho vendría a ser lo que se podría decir que es consecuencia de la naturaleza o de algún hecho que el ser humano realizó. Sí. En conclusión, perfecto los dos. Gracias por su participación. El acto como tal es la manifestación de voluntad y el hecho es la consecuencia legal. Dentro del Registro Nacional de las Personas, como se los indicaba, se inscriben todos los hechos que tienen que ver desde el nacimiento hasta la muerte. Parte de las varias inscripciones que se realizan acá son nacimientos, reconocimientos, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, la nulidad o insubsistencia del matrimonio, el divorcio, la unión de hecho, la nulidad de la unión de hecho, el cese de la unión de hecho, la determinación de edad, declaratoria de ausencia, declaratoria de muerte presunta, de función, adopción, cambio de nombres y entre otros más. Yo quisiera que ustedes me dijeran si ustedes conocen o saben, por ejemplo, dónde se inscriben los médicos cirujanos. Colegio Profesional de Médicos y Cirujanos de Guatemala, licenciado. ¿Perdón? El Colegio Profesional de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Sí, sí, pero también se inscriben dentro del Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas es una entidad bastante amplia que todos los días nos topamos con que, aunque no nos guste, todos tenemos que venir acá. Una de las partes bien importantes acá, o el corazón de nosotros, se podría decir, o lo que hoy la licenciada, el fin de esta conferencia es que ustedes conozcan sobre los procesos notariales que acá se inscriben, porque nos vamos a topar que todo, o bueno, la mayoría de documentos que ustedes van a autorizar se van a inscribir acá. Por ejemplo, el matrimonio, una rectificación, un divorcio. Entonces, quiero presentarles a la licenciada Verónica Guerra, que ella actualmente es operadora del área notarial, y asimismo a la licenciada Ana Boll, que es la registradora, para que ellos les den un punto de vista de cómo se ve el registro desde la parte interior. Licenciada Ana Boll, no sé si se encuentra por ahí. Bienvenida, licenciada Ana Gol, licenciada Guerra. Es un honor para nosotros el día de hoy tenerlas acá, personas con mucha experiencia, la práctica hace al maestro, y muchas gracias por ese tiempo en compartir con nosotros, tanto su servidora como los estudiantes del 9º semestre de la Facultad de Derecho de San Carlos. Se los estamos agradeciendo de todo corazón. Muchas gracias. Que la dejamos en el uso de la palabra, distinguida licenciada Ana Boll. Muchas gracias, licenciada Norma. Muchas gracias, licenciado Wilson. Y qué gusto ver por ahí a la licenciada Orfita Santos. Años de conocerla. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Esther Boll Pineda. Soy registradora civil del municipio de Palencia, oficina 222 del RENAP. Cuento con 13 años de experiencia dentro del registro civil de las personas. Bueno,
En resumidas cuentas, el decreto 90-2005, que es la ley del RENAP, es la que nos da todas las bases para el trabajo del RENAP, la que nos da cómo funciona el RENAP, las autoridades, qué requisitos son para que se pueda optar a ser registrador civil. Nosotros contamos con varias herramientas registrales, entre ellas el Acuerdo Directorio 104-2015, que es el Reglamento de Inscripciones del Registro Civil de las Personas. Dentro de ese reglamento existen los principios por los cuales nosotros nos regimos, por mencionar algunos: legalidad, autenticidad, unidad del acto. También se encuentran plasmados los 17 eventos que RENAP registra. RENAP registra 2 eventos que parten de un hecho, que es el nacimiento y la defunción, que en este caso pues no media la voluntad humana, y los otros 15 pues que son actos relativos al estado civil y capacidad civil de la persona, como ya lo había mencionado el licenciado Wilson, entre ellos el matrimonio, capitulaciones matrimoniales, divorcio. El divorcio pues también se parte en varias ramas, que es el divorcio ordinario, ahora el divorcio por mutuo consentimiento, divorcio proveniente del extranjero, que es uno de los eventos en los cuales tenemos un poquito más de conflicto con los notarios. Existe la mala práctica de que algunos notarios vienen y protocolizan las sentencias provenientes del extranjero, cuando cuando el Código Procesal Civil y Mercantil nos instruye a que tenemos que llevarlo ante un juez de primera instancia de familia para que se haga la homologación de dicho divorcio para que pueda surtir efectos en Guatemala. También así tenemos lo que es las impugnaciones de paternidad, las determinaciones de edad, ausencias, muertes presuntas. Como bien lo decía el licenciado Wilson, nosotros somos una institución autónoma y nos regimos bajo nuestros propios lineamientos. Sin embargo, existen más de 340 oficinas del RENAP. 340 oficinas cuentan con registradores civiles, que somos las personas encargadas de dar la calificación registral a los eventos y a los hechos relativos al estado civil y capacidad civil de la persona, y establecer la procedencia o la denegación de la inscripción. Hay un dicho muy popular entre el gremio, que metamos a 5 abogados en un cuarto y vamos a tener 10 opiniones diferentes. Y eso es algo que es muy cierto. No todos los registradores resuelven conforme a los lineamientos que nosotros tenemos, porque como bien lo estamos diciendo, somos los que damos la procedencia e improcedencia. Entonces, en este rubro entra mucho lo que es perdón, pero acabo de salir del COVID otra vez, entonces tengo un poquito de tos. Entra lo que es el criterio. Todos manejamos un criterio registral, y aunque la ley del organismo judicial establezca que la ley se entiende en su sentido literal, también existe la interpretación de la norma. Entonces, muchos registradores interpretan la norma de una manera distinta a la que otro registrador la puede interpretar. Otro de los problemas que tenemos en los registros es que también esta interpretación de la norma la tienen los notarios. Entonces, los notarios muchas veces llevan eventos o llevan documentos que no pueden ser sujetos a inscripción, o que lo han hecho de manera, el procedimiento lo han hecho de manera equivocada. Les pongo un ejemplo. Hace unos años yo tuve a bien tener un documento proveniente del extranjero, como les digo, en el cual el notario únicamente lo había protocolizado, y era un documento que venía en inglés, carecía de los pases de ley que mandan los artículos del 38 al 42 de la ley del organismo judicial, y no venía vertido al español. Cuando la ley del organismo judicial nos establece que el idioma oficial de Guatemala pues es el español, y cualquier documento que venga en otro idioma pues tiene que ser vertido al español con sus pases de ley, o bien con la apostillado y debidamente protocolizado. ¿Cuáles son los documentos que se protocolizan? Los documentos que se protocolizan son nacimientos de hijos de padre o madre guatemalteca,
de funciones de personas guatemaltecas que fallecieron en el extranjero, no así los divorcios. También tenemos el inconveniente muchas veces con los matrimonios. Por ejemplo, viene un Licenciada, notario. perdone, solo usted sería tan amable de aclararle a los compañeros por qué los divorcios no se deben de protocolizar, sino que se debe hacer otro procedimiento antes. O Sí, todos los con mucho documentos que gusto. vienen No, por sentencia de juez. lo que sucede es de que las sentencias provenientes del extranjero, si no estoy mal, porque por el momento no lo tengo, desgraciadamente el licenciado Wilson pues me lo hizo con poco tiempo de antelación, si no les hubiera preparado una presentación también. Si no estoy mal, es el artículo 434 o del 400 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que toda sentencia proveniente del extranjero que vaya a surtir efecto dentro del territorio guatemalteco tiene que ser homologada por el juez competente. En este caso, si es una sentencia proveniente del extranjero que consta un divorcio, tiene que ser homologado. Primero tiene que ser traducido al español por un traductor jurado, debidamente autorizado por el Ministerio de Educación. Posteriormente a eso, se le solicita a través de memorial al juez de primera instancia de familia que realice la homologación y le ordene al RENAC la inscripción del divorcio. También en este sentido los jueces cometen un error. En toda sentencia de divorcio ustedes van a ver que el juez coloca y proceda a cancelar la inscripción de matrimonio, partida tal, folio tal, libro tal. Sin embargo, no, la cancelación del matrimonio no es lo mismo que el divorcio. Una cancelación se da porque hay duplicidad en la inscripción o porque no era sujeto de inscripción o porque la inscripción adolece de vicio. Sin embargo, una sentencia de divorcio disuelve el vínculo conyugal, disuelve el matrimonio, no así lo cancela. Entonces, es un mal proceder de los jueces de primera instancia de familia que coloquen la palabra cancelar en las sentencias de divorcio. En este caso, lo que se debería de ordenar es que se disuelva el vínculo conyugal a través de la inscripción de divorcio y las anotaciones al margen de la inscripción de nacimiento de ambos excónyuges. Entonces, por eso es que la sentencia, el Código Procesal Civil y Mercantil da los lineamientos y el procedimiento para que las sentencias provenientes del extranjero surtan efectos acá en Guatemala. De igual manera, para los otros documentos que tengan que surtir efectos en Guatemala, es la ley del organismo judicial la que da el procedimiento a seguir a través de la traducción y la debida protocolización por el notario que lo va a realizar, que va a autorizar la escritura pública de protocolación. No sé si desea que amplíe más, licenciado Wilson. ¿Los compañeros tendrán alguna duda con respecto? Les voy a comentar por qué hice la invitación de estas dos licenciadas. Porque vieran que es bien importante cómo nosotros antes de unirnos a esta sesión, siempre hay un debate entre registradores porque todos van a manejar criterios distintos. Y si bien la ley los faculta a ellos, porque en su momento cuando yo fui registrador me facultaba, creo que la mayoría de registradores, la licenciada Ana Bol no me dejará mentir, se van a cuidar las espaldas y a veces, muchas veces les dan miedo hacer ciertas inscripciones ante el registro, porque la responsabilidad administrativa, civil y penal que conlleva tener un puesto de esta índole es bastante grande para uno. Y muchas veces, entonces, los abogados recurren a otros registros y de repente nosotros tenemos hasta grupos donde que llega una inscripción y la denegaron y ya no, y después cuando nos damos cuenta llega otro registro y así se va hasta que por fin llegó con un registrador que tuvo un criterio más flexible o muchas veces no con el expertise de la licenciada Nabol, que de verdad es una eminencia. O sea, discutir con ella es otro nivel. Entonces, ustedes, es esto, ¿verdad? Yo que si alguien tiene alguna duda, abórdela porque ya tienen la experiencia de verdad que muchas veces abogados, notarios de años
podrán manejar la ley, pero no el criterio registral como tal. Y creo que eso es sumamente importante en la mayoría de registros. En el Registro Nacional de las Personas es sumamente importante saber el procedimiento legal, pero también saber que va a depender mucho del criterio registral del registrador y muchas veces del operador. Porque nos pasó, Anita, que de repente nosotros girábamos la instrucción de mira, a mi criterio, a mi juicio, esta inscripción procede y el operador nos decía, no, a mí no. Y si quieres, hazla tú o no. Entonces Sí, es sumamente delicado eso. Incluso yo en mi experiencia registral, pues yo empecé mandando imprimir DPIs. Posteriormente llegué a ventanillas a atender personas, después como asistente del registro central y después como registradora. Entonces, como operadora, yo sí, en varias ocasiones le dije yo a mi registrador, no, yo no voy a hacer esto porque esto no procede. Eso sí, con ley en mano. Y mire, si quiere, usted también no tiene usuario. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, como lo dijo el licenciado Lacan, es administrativa, penal y civil, y nos persigue por 20 años. Entonces, si ustedes no tienen una duda, pues, y con el permiso del licenciado Wilson, yo les propondría a la licenciada Norma Solo que si como una usted pregunta. Yo voy a hacer una preguntita, licenciada Nabol, disculpe, aprovechando. ¿Qué sucede? Porque yo conozco varios casos, por ejemplo, hicieron un matrimonio y resulta que con el tiempo de 10 años quizá, o llegan al registro nacional de las personas y el matrimonio nunca existió porque no está registrado o cuestiones así. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué es lo que ustedes Eso es súper común. recomiendan? Eso es súper común y es pan de todos los días para Pasa todos los días, a cada rato. Si no pasa unas 5 o 6 veces, no pasa ni una. Y Vero no me dejará mentir. Ahí tenemos dos opciones. La primera es buscar al notario. Que el notario presente su aviso como con una inscripción extemporánea. Si es antes del 2008, tiene que tramitar su negativa de matrimonio. Si es después del 2008, pues nosotros hacemos la inscripción solo pagando 25 quetzales de multa. Si no existe el notario porque el notario falleció, porque el notario pues está en el extranjero o algo más y tampoco protocolizó y no mandó los avisos al Archivo General de Protocolos, lo que se hace es que el RENAP tiene el acuerdo de directorio 25-2013 que establece que se pueden inscribir matrimonios presentando ya sea constancias del matrimonio civil que se dio en su tiempo, presentando las cédulas razonadas con el matrimonio, presentando también la negativa de matrimonio, y pues ahí ya se hace una calificación y se inscribe en base a ese acuerdo, no sin antes hacer la anotación que indica que el contenido de la inscripción no prejuzga los hechos o actos ilícitos y que la responsabilidad recaerá en las personas que hicieron la solicitud, porque se firma una declaración jurada. Sí tenemos varias opciones para poder venir y ayudar al usuario cuando ocurre esto. Esto se da más que todo en los tiempos de municipalidad, porque en los tiempos de la municipalidad se realizaban 3 tipos de avisos: aviso de cédula, aviso de nacimiento y la inscripción del matrimonio. Muchos notarios hacían el aviso a las cédulas y al matrimonio, pero no hacían la inscripción. O muchos hacían los avisos a nacimientos, pero no a cédulas ni hacían la inscripción del matrimonio. Entonces, esas anotaciones en las inscripciones de nacimiento también las usamos nosotros como medio de prueba para poder realizar una inscripción de nacimiento usando como base el acuerdo directorio 25-2013. La verdad Ok, que este tema solo aclarando tal vez, solo aclarando o aumentando un poquito de información, pasa que también a veces los notarios murieron, o peor aún, no era notario el que lo casó, y como no era notario, no protocolizó. Entonces, si en este caso se da, normalmente se pide la negativa del Archivo General de Protocolos donde establezca, porque se van a topar en un momento en el registro donde les van a decir, no, nosotros no les podemos dar negativas porque el matrimonio no está. Entonces se encuentra un círculo. Entonces, por ejemplo, licenciada Pero Vero, ¿nos también podrías eso contar? que dice el licenciado Lacan es propio de las oficinas centrales, es propio de la central de RENAP que lo pide así.
porque el acuerdo de directorio es un acuerdo demasiado amplio que nos permite pedir lo que nosotros querramos como registradores y también en base al artículo 37 del reglamento de inscripciones, que es el que faculta al registrador para pedir documentos complementarios de la inscripción, que son los criterios complementarios. Por eso yo le indicaba al licenciado Wilson y a la licenciada Norma que si ustedes así lo quieren, yo podría prepararles a ustedes una presentación bien explicada, porque la verdad es de que ahorita yo incluso no estoy en mi casa, tenía unas diligencias que hacer, entonces pedí un rato de tiempo para conectarme. Yo les ofrecería venir y darles una charla un poco más extensa a sus estudiantes para que ellos conozcan a fondo cómo es las inscripciones de los 17 eventos que RENAP realiza, porque la verdad es que yo es algo que a mí en mi tiempo no me lo enseñaron como estudiante. Sí, es algo que muchas veces los notarios nuevos Sí, sí, van a de lo que yo estaría muy agradecida y haríamos una sesión con su persona en el Congreso Jurídico de Derecho Notarial. Porque no sé qué opina el licenciado Wilson, ¿verdad? Perfecto, Ligda, anótese. muy bien. Solo me dicen cuándo y qué día, ¿verdad? Porque lamentablemente yo me tengo que desconectar, porque me Sí, tengo que ir a mi casa. Sábado, sería un día sábado y tipo 6 de la tarde. Ya tengo quien nos dé una presentación del archivo de protocolos, del RIC, ya tengo quien nos dé una presentación y de otras instituciones. Ya tengo una institución de donde se inscriben las personas jurídicas. Y ahora, pues, si usted nos apoya, licenciado Wilson, muchas gracias, licenciada Nahuel. Apoyaría. La palabra desde ya y dejaríamos una sesión específicamente para los trámites respectivos notariales de RENAP. Entonces, desde ya les tomo la palabra y muchas gracias. Sí, está bien, yo les daría los de comparecencia y los de no comparecencia para que los estudiantes sepan bien qué es el quehacer del Registro Nacional de las Personas. Entonces yo me quisiera quedar más tiempo, compañeros, y disculpen, ¿verdad? Pero fue así bien improvisado. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Échenle ganas. La profesión es una profesión muy hermosa que da para dedicarse a lo que ustedes quieran. El cielo es el límite. Y espero ahí estar con ustedes también celebrando su cierre este año. Felicitaciones por ese cierre. Pues Y muchas gracias, mi estimado licenciado. En el 10º semestre, pues ahí el año pasado, pues sí, hicimos ahí una media fiesta, hicimos un cierre, y los que estén conmigo, pues igual vamos a hacer una pequeña celebración para celebrar nuestro cierre, eso ténganlo por seguro. Así es lo mejor, ¿cierto? Ahí nos puede invitar a la licenciada Wilson, ahí lleva a la licenciada Nahuel y a la... Perfecto. Hola, Arpita. Gusto de verte. Gracias, igual, Anita. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, entonces yo me tengo que desconectar, disculpen, Cuídate, y ahí Ligda. quedaría en espera de lo que me diga el licenciado Wilson para poderles apoyar. Gracias, licenciada Nahuel. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Licenciada Verónica, no sé si tú quieres opinar algo con respecto a la inscripción extemporánea, de la opinión que nos daba la licenciada Ana. No sé si estás por ahí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Ahí está. Perfecto, Mucho ya te vemos y te gusto. escuchamos. Gracias, Bienvenida, licenciada Verónica Guerra, y muchas gracias por su tiempo. De seguro vamos a aprender bastante de su experiencia. De verdad, apreciamos mucho ese esfuerzo, licenciado Wilson Lacan, licenciada Verónica, licenciada Nahuel y los que van a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Igual, licenciado Wilson, te agradezco por este tiempo para poder impartir al estudiante, ¿verdad? Y que puedan tener un poco más de conocimiento. Como bien decía mi compañera Anabol, pues nosotros nos basamos a la ley del Registro Nacional de las Personas, el decreto número 90-2005. Como ya todos pues tienen conocimiento, el Registro Nacional de las Personas es una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, en la cual se pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Nuestra entidad encargada tiene como organizar e inscribir hechos y actos relativos al Estado civil
y así también como la emisión del documento personal de identificación. Nuestro sistema folio personal es el que nosotros como registro nos basamos para que puedan tomar nota. Lo pueden encontrar en el artículo 4, ¿verdad? De criterios de las inscripciones. También mi compañera Ana Bol, haciendo un poco de énfasis ahí, habló también que nosotros nos basamos mucho al acuerdo directorio 104-2015. Uno de los principios muy importantes que nosotros manejamos como operadores o como registradores es la fe pública registral que cada uno va a tener. Nosotros como operadores tenemos darle la prioridad a las personas por sus derechos, ¿verdad? Y con respecto a lo que el licenciado Wilson me estaba indicando con las inscripciones de matrimonio, recuérdense que tenemos las inscripciones de matrimonio para poder entender un poco que están en plazo normal cuando se inscribe un matrimonio. Se tiene un plazo de 30 días, que es lo que la ley de RENAP nos da para poderla inscribir. ¿Qué sucede con aquellas inscripciones que ya se transcurre el plazo de los 30 días? Ya viene como una inscripción extemporánea donde genera una multa de 25 quetzales. Existe también otro tipo de inscripciones extemporáneas que son aquellas realizadas del 2008 para atrás, que es donde RENAP surge o en ese entonces existía o se daban los avisos a la municipalidad. Con respecto a este tipo de inscripciones que anteriormente pues los notarios no daban el aviso correspondiente, se procede de la siguiente manera, ¿verdad? Que se van a inscribir este tipo de inscripciones solicitando ir al Archivo General de Protocolos, perdón, para que le certifiquen ese aviso. A través de este aviso se logra certificar, entonces acá deben de comprobar ciertos requisitos que ese matrimonio fue realizado en su debido tiempo, ¿verdad? Porque RENAP por lo general a veces no posee ese registro con esos matrimonios extemporáneos. No existe en nuestra base registral, entonces nosotros solicitamos que llenen ciertos requisitos llenando una declaración jurada con esta certificación que se emite por el Archivo General de Protocolos. Se adjuntan las copias de cédula donde hacen constar que están casados o bien la certificación de nacimiento de alguno de los cónyuges, que en general o en ocasiones en algunos aparece que está casado y el otro cónyuge no. En mi caso, pues también realizo este tipo de inscripción de las he podido realizar. También he tenido que manejar ciertos criterios con respecto a las normas, más que todo en anotaciones. Sí se requiere mucho criterio al poder analizar este tipo de eventos. Más con respecto a las inscripciones provenientes del extranjero, también se requiere mucho análisis, ¿verdad? Y es donde tocamos este principio de pro persona que yo les había indicado. No sé, Wilson, si quieres que toque algo más. Sí, yo creo que un punto bien importante que tocó la licenciada Norma eran los avisos extemporáneos, pero tenemos que saber que hay dos clases de avisos extemporáneos, esos que se pasan de los 30 días y ojo, la ley del RENAP, para la ley todos los días serán hábiles, pero para el RENAP el sistema no lo toma así. Entonces ahí todavía hay un contra más en su contra porque
vienen todos los días, nos topamos, o tú, Verónica, más que nadie que tú estuviste en sala de notarios, sabrás que te venían a deschongarte porque decían, es que los días son hábiles, y en realidad el sistema los toma como calendario. Entonces es un tip que deben de tener, porque para el RENAP los días son calendarios y no son hábiles. Entonces, esas inscripciones que se pasan de los 30 días calendario, ya se toman como extemporáneas. Y estas inscripciones extemporáneas son aquellas que en su momento solo pasaron el aviso a la cédula y RENAP no tenía la facultad de trasladar, por ejemplo, trasladaba la información y las digitaba tal cual estaban. Entonces, cuando buscaban el matrimonio, resultaba que no estaban. Entonces, es bien importante este tema. ¿Por qué? Porque todos los días vienen estos casos y vienen abogados con años de experiencia que no conocen los procedimientos a decirnos, no, es que eso se tiene que realizar porque aquí está la anotación. Está la anotación, pero no nació a la vida jurídica el matrimonio como tal. Y si no nació a la vida jurídica, tienen que cumplir con todos los requisitos que ya va a depender del registrador o del operador que le solicite, porque en la ley no lo establece. Verónica no me dejará mentir que la ley no te dice si es una inscripción extemporánea, presente tales cosas, o para solicitar una audiencia, presente tal documentación. La audiencia es el acta de requerimiento inicial y todos esos procedimientos que a lo largo, yo considero que abogado que diga que conoce todo es mentira, porque yo estoy empapado del registro civil, pero voy al registro de la propiedad y no sé nada. O sea, al final de cuentas creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes y decir, bueno, aprendamos todos, como decía la licenciada Normita, al principio de la conferencia, que ella iba a aprender, porque sin duda alguna es súper amplio esta información, es súper amplio el contenido de la ley que nosotros a veces tenemos en el almuerzo que opinar sobre los casos, porque decís vos qué harías, o vos cómo lo inscribirías, o vos qué pedirías. Entonces todo eso es bien importante. Yo por ahí vi una pregunta que hicieron en el chat, no sé si la persona que la puso o los conferencistas nos la pueden hacer llegar, porque yo intenté leerla y no la vi, para que sí les podamos resolver sus dudas y pues aprovechemos y que sea una conferencia dinámica, porque no podemos hablar sobre un tema en particular porque son un montón. Entonces, si alguien tiene alguna duda para la licenciada, para mi persona, con todo gusto aquí se las aclaramos. Dico, una preguntita, aquí le saluda el Julio Contreras de Estados Unidos. Un abrazo. Gracias, igualmente. Fíjate que es interesante. Una de las cosas que me di cuenta, viajé a Guatemala el año pasado, yo me casé aquí en el extranjero. Viajé el año pasado y me di cuenta que ya en mi registro aparecía que ya estaba casado. ¿Cómo es posible que? Pero ¿cómo es el tema ese cuando estás tú en el extranjero y te casaste en el extranjero? ¿Hay algún modo o alguna cosa? Que por cierto, cuando fui a renovar, bueno, saqué mi pasaporte de Guatemala, también aparecía ese dato, entonces me dio curiosidad, pero me quedó esa duda, entonces por eso lo estoy preguntando, ¿verdad? Hay dos procedimientos notariales, está la vía consular notarial y la vía notarial. En este caso hay personas que nosotros somos una institución que tiene conexión con varias instituciones, entonces normalmente los avisos o los matrimonios que se realizan en el extranjero, a veces por el Ministerio de Relaciones Exteriores se trasladan de oficio y se demora mucho tiempo, a veces un año, no sé cuánto tiempo pasó para que usted le apareciera, pero sí es porque el consulado traslada los avisos al RENAP para que se inscriban de personas que se identificaron con DPI o con pasaporte guatemalteco. Entonces tal vez eso fue lo que sucedió. Pasa en su caso de que se casan y esperan que se inscriba, y cuando vienen acá a Guatemala, pues no, ¿verdad? Están solteros, entonces ahí tienen que hacer el proceso por la vía consular que se hace de oficio, que se demora mucho tiempo, un año o un año y medio, ¿verdad, licenciada Verónica? Y así O sea, es. vienen Sí. personas que se casaron o que adoptaron allá y que ya esperan que el procedimiento esté acá inscrito y resulta que no, como lo hicieron por la vía consular. Es un proceso súper demorado. En su caso creo que tuvo mucha suerte, agarraron el expediente al azar seguramente y lo inscribieron, pero sí se demora bastante tiempo, y cuando no se hace así era lo que hablaba la licenciada Nabol, ¿verdad? Que hay que hacer la traducción correspondiente, los pases de ley, después la protocolización y el testimonio original y duplicado es lo que se presenta ante el área notarial o ante los registradores civiles de los municipios o las cabeceras para que se inscriba. No sé si alguien más tiene alguna duda. Gracias, Lee, por mi consulta. Y es que iba a inscribir a mi hijo para darle la doble nacionalidad, entonces
cabal, era uno de los requisitos. Miren, necesito El copia certificado de matrimonio. Sí, el certificado de matrimonio, la copia de PI, y entonces cabal apareció ahí el dato. Sí, claro, como dice Wilson, el procedimiento notarial es un poco más rápido con un notario para poder ser protocolizado el documento. Porque si lo hace por la vía administrativa, que es consular, súper tardadísimo, porque se requieren las firmas, pues tanto del consulado como del Ministerio de Relaciones Exteriores, para luego ya llegar a RENAP, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda? Miren, aprovechen porque aquí está Yemile, me parece, en la clase. Yo me recuerdo que en algún momento les comentaba sobre los procedimientos que se podían llevar administrativamente y que ustedes podían, por ejemplo, generar algún tipo de honorario solo con el hecho de saber. Hoy, pues como al final la tecnología va avanzando, las enmiendas ahora se pueden realizar siempre por conocimiento de ustedes y ustedes traer a la persona, pero antes daban hasta las declaraciones juradas para que llevátela, firmala y después la presentás. Ahora, por varios casos anómalos, ahora ya tiene que venir el interesado o traer un mandato. Entonces, creo que las actualizaciones que va dando el registro son importantes conocerlas porque son casos que nadie está ajeno a no vivirlos, que de repente sus papás ya grandes pues fallecen, esperemos que no, y resulta que no aparece el matrimonio o que cuando inscribieron la defunción le falta el D casada o le agregaron un D de más. Entonces todos esos temas son bien importantes porque a todos nos pasa todos los días. Perdón, buenas tardes. Solo tenía una consulta respecto a la vía consular, entonces la hacen de oficio, no es necesario hacer algún requerimiento por parte del Se interesado. trasladan de oficio, la mayoría se trasladan de oficio. Yo creo que también depende mucho de la suerte porque hay personas que no las trasladan de oficio. Lamentablemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación de trasladar esos documentos al registro para que se operen. Pero si ustedes alguna vez van a la oficina que se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no sé si la licenciada Verónica algún día tuvo la oportunidad de ir, pero, o sea, esa persona se vuelve loca. Son 2 operadores para todos los documentos que entran. Entonces, al final estos procedimientos, ¿qué hace el usuario? Se desespera, porque no es como que digamos, ay, no me gusta café barista, voy a ir café. O sea, no hay otra opción más que RENAP. Entonces se desesperan y dicen, no, mejor yo contrato un notario que él me va a hacer el procedimiento y pues ya se realiza, ¿verdad? Gracias, licenciada. A sus órdenes. También Bueno, quiero gracias. Es que estaba levantando la manita, pero creo que no se veía. Muchas gracias de veras por esta sorpresa de tenerlos a ustedes. Los conozco a la mayoría y por pues, la calidad de profesionales que son. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, nosotros tuvimos una situación también con mi abuelita. A ella le aparecían 7 nombres diferentes en el registro. Entonces sí era un problema a la hora porque falleció así de repente, ¿verdad? Y hay un intestado en la propiedad. Entonces fue un gran problema, pero ahí es donde entra en acción la figura del notario, ¿verdad? Que nos sacó de apuros en el momento muy sabia y eficientemente. Entonces sí, muchas gracias Wilson, licenciada Wilson, porque la vez pasada estuvimos platicando y de todas las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Y quiero aprovechar también la oportunidad para saludar a la licenciada Orpita, todo mi cariño para usted. Qué gusto verla por acá y gracias por esta oportunidad. Gusto, Yemile. Igualmente, Yemile, un honor. También quiero compartirles algo muy importante que el registro se basa al momento de los criterios, es que todos los eventos que nos entran como notarios o notariales, es que llenen los requisitos, ¿verdad? Es muy importante cuando ustedes ya estén en el ejercicio, poder llenar esos requisitos, especialmente con las formalidades, ¿verdad? Que son los instrumentos públicos de las formalidades esenciales y no esenciales, que nosotros nos basamos mucho a estos artículos del Código Notariado para que los instrumentos pues puedan efectuarse, ¿verdad? E inscribirse ante el registro.
Y quiero compartirles sobre un decreto, no sé, la mayoría pues no sé si ya lo conocen o lo saben. Es un decreto, la licenciada Ana Bola habló un poco acerca de los divorcios. Y este decreto pues vino a hacer un poco de reformas al Código Civil. No sé si ya conocen que ahora pues lo que es la paternidad, la filiación, bueno, en este caso la prueba de ADN ya es gratuita. Dentro de estos, pero para nosotros lo más importante es que ahora los divorcios también ya se pueden llevar en juicio oral. Entonces nuestro sistema ya lo tiene programado, ¿verdad? Para que también tengan un poco de conocimiento y poder estudiar un poco acerca de ese decreto, que es el decreto 47/2022, por el Congreso de la República, ¿verdad? Para que puedan actualizarse ahí un poquito con respecto a esto y con respecto a la jurisdicción voluntaria, que los indica que todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria ahora se van a conocer por juicios de la vía ordinaria, ¿verdad? Licenciada Verónica, si es tan amable, o licenciado Wilson, de compartirnos ese decreto, me lo envían y yo lo envío a coordinadores para que todos lo tengamos. Tengo una duda, por ejemplo, en el Archivo General de Protocolos a los notarios se les suspende o se les rechaza alguna inscripción de un documento que ellos autorizaron en el sentido de la firma. Yo no sé si RENAP tiene ese mismo sistema donde algunos notarios hacen algunos procedimientos y no coincide la firma plasmada en ese documento que están inscribiendo con la registrada. O qué otra pregunta, ¿qué sucede, por ejemplo, si alguien dice, por ejemplo, en el organismo judicial, en estos protocolos, cuando un notario quiere cambiar su firma, viene y llena un formulario, va a realizar la firma como él desea en ese momento, va también al Colegio de Abogados y Notarios, la registra y ya puede cartular, autorizar con esa firma. ¿Qué pasa en RENAP? ¿Cómo está ese sentido de la firma? ¿Y cuál es el trámite al querer cambiar un notario o X persona la firma también? ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Cuál es el trámite? Y si está registrada la firma de los notarios en el sistema de RENAP. No, la firma de los notarios no se registra en el RENAP. Prácticamente es un debate siempre porque deberíamos de tenerlo, pero la fe pública del notario es el único respaldo que nosotros tenemos al momento que inspectoría llegue a hacer un hallazgo. Lo único en lo que nos podemos respaldar es que no podemos poner en tela de duda la fe pública del notario y pues sí puede actualizar la firma, que nosotros nunca nos vamos a dar cuenta porque no es que veamos si está o coincide o si hay algún registro. De hecho, lo que hace poco tiempo empezó a suceder es que personas de mala fe empezaron a inscribir o a ingresar divorcios con certificaciones falsas, entonces de juzgados. Entonces, este es el detalle y a esto vamos con los criterios que muchas veces, de verdad, yo quisiera que en algún momento hay que entender, porque yo como usuario voy a exigir, pero como operador también me quiero cuidar las espaldas, ¿verdad? Entonces, los procedimientos que les llegaron a estos compañeros que no les dan las herramientas para poder verificar o validar esas certificaciones, ahorita ya los distintos juzgados están emitiendo como un código QR, me parece, licenciada Vero, para poder verificar la validez del mismo, pero se estaban dando, o sea, venían certificaciones idénticas, se hacían las inscripciones, se disolvían el vínculo y después caíamos a la sorpresa que venía aquí el usuario a decir, mire, ¿por qué me divorciaron? Y aquí está la sentencia, la certificación, y era falsa. Entonces, no, lamentablemente no tenemos esa herramienta o esa tecnología todavía para verificar las firmas o la autenticidad de algunos documentos. ¿Y cuál es el procedimiento? Perdón, si no me gusta mi firma del DPI, yo la quiero ir a cambiar, ¿cuál es el procedimiento? La puede actualizar las veces que quiera. Yo, cuando fui registrador de San José del Golfo, que fue ahí donde fui, me topaba con los compañeros enroladores que le decían al usuario, supongo que pasan muchos registros, llegaban a hacer la reposición de su DPI o la renovación de su DPI y le decían, mire, tiene que hacer la firma igual.
y yo les tuve que cambiar ese criterio, porque la actualización de la información uno la puede hacer cuantas veces quiera. O sea, es decir, por ejemplo, yo hoy tramito un DPI, yo tengo 3 DPIs, por ejemplo. Lo malo acá es que no puedo, los otros quedan sin validez porque el número de serie cambia. Entonces, si usted quiere actualizar fotografía, porque no, ay, porque salí cachetona, porque salí fea, que todos salimos feos ahí, al final de cuentas uno lo puede actualizar las veces que quiera. Los operadores le van a decir, tienen que hacer usted la firma tal cual está, pero ustedes, los que estén aquí conectados, ya tienen ese chivo de decir, no, a mí me dijeron que la ley del RENAP o el reglamento no lo prohíbe. Ellos lo van a hacer para respaldo, porque sí, todos los, es que aquí habemos solo personas de buena fe, pero hay afuera en la calle personas que crearon bandas. Les voy a contar algo que sucedió actualmente. Antes se entregaban los DPIs a terceros porque era una facilidad para el usuario. Y ahorita, y estaba la herramienta de la reposición de DPI en línea. ¿Qué pasaba? Mi amiga Verónica, yo la conozco toda la vida, le creo una solicitud de DPI, pido que se entregue a tal sede, y yo voy a recogerlo porque tenía la facultad de hacerlo como persona civil individual, y después me topaba con que ella tenía un crédito en el banco, con que le habían sacado un teléfono, entonces se fue creando una banda. Entonces el RENAP, por ampliar tanto eso, también dio pauta a que se dieran muchos trámites anómalos. Entonces, con respecto a su pregunta, licenciado, usted puede actualizar la firma las veces que quiera. Lo único que sí, usted después tiene que ir a actualizar a los bancos y a los distintos registros que usted tenga su firma, pero usted lo puede hacer. Igual la fotografía, igual si se casa y si se divorcia 20 veces, las 20 veces puede ir a actualizar. Como lo sabemos, lo del apellido de casada, que es opcional. Hay unos compañeros que ni le preguntan a usted si lo pueden poner o no, pero ustedes tienen la facultad de decir cuando se están tomando la fotografía, mire, fíjese de que quiero llevar el apellido. No es obligatorio, pero hay registros donde ya lo hacen todo automatizado y no le preguntan, mire, no le van a preguntar nunca, mire, le gusta su foto, pero por lo menos debería de usted decirle, mire, quiero ver mi foto, si me gustó, pues se la repiten, igual con la firma. Yo me recuerdo que cuando me tomé mi primera captura de datos, que así le llamamos nosotros, el operador no me preguntó, mire, le gusta su firma, y mi firma salió toda chueca y yo volví a tramitar otro DPI. Entonces sí, uno puede actualizar las veces que quiera la firma, licenciada. Muy bien, muchas gracias. No sé si, yo creo que sí, hay preguntas en el chat. Si son tan amables o quieren hacerlas a viva voz. Bueno, pues si no, los vamos a leer para que queden aquí con duda. Ahorita vamos a ver, yo creo que esto no me carga el chat. O si alguien, por favor, Darling, si es tan amable de leer las preguntas del chat, por favor. Y claro, con mucho gusto. Dentro de las preguntas que tenemos acá, dice... Willy Coronado dice, yo no sabía, pero me di cuenta que sí se puede porque se me perdió mi DPI y por la falta de costumbre de no usar la firma porque no la uso con frecuencia, por lo que mis firmas son distintas, pero no indagaron nada al respecto. Por eso intuí que no se fijan en eso. Sí, van a haber registros que le van a decir, como le digo yo, yo tuve esa experiencia de que cuando llegué yo solo escuchaba que el operador le decía a las señoras, pero miren, tienen que hacer su firma igual, pero ¿qué pasa si no se pudiera actualizar con aquellas personas que firmaban y de repente perdieron una mano? O no tienen huellas, o sea, todo eso son consecuencias que el registro va pensando, y por eso nace la actualización y la reposición, y no solo existe la renovación, ¿verdad? Yo solo quiero hacer una aclaración, que en el Archivo General de Protocolos, en el Registro General de la Propiedad, sí hay una base, un sistema, está el sistema de que tienen registrada la firma de todos los notarios. Cuando ustedes se gradúen como abogados y notarios, la firma que vayan a plasmar el día que se juramenten, esa firma sí o sí tienen que realizarla en todos los documentos que autoricen, porque si no, les suspenden, ya no les inscriben los documentos que vayan a utilizar hasta que resuelvan la situación de la firma. Ahí sí les aclaro, sí hay un sistema, y si la firma, porque
en su momento, hace unos años, igual yo autorizaba documentos, tiene que hasta el más mínimo rasgo coincidir con la firma que usted está haciendo en el documento que va a inscribir. Les estoy hablando de esos dos registros, Archivo General de Protocolos y Registro General de la Propiedad. Muy bien, ¿otra pregunta? Dice, ¿qué pasa si me casé en el extranjero? ¿Puedo aparecer en Guatemala casado también? Sí, esa pregunta la respondimos, creo que el licenciado que estaba en los Estados Unidos, y sí, se puede trasladar de oficio. Yo solo veo una pregunta ahí que dice, ¿cuál es el procedimiento que no debe hacer el notario en los divorcios y qué sí debe de hacer? No comprendo mucho la pregunta, no sé si ahí está el compañero para que nos amplíe su pregunta y con todo gusto nosotros se la respondemos. Buenas tardes, licenciado. Mi Buenas tardes. pregunta va encaminada porque la licenciada Ana Boll dijo de que hay notarios de que hacen erróneamente lo que es la cuestión del divorcio. Creo que lo tramitan en el RENAP, pero según lo que indica ella, dice de que eso no lo puede hacer el notario, sino que lo debe hacer, se debe hacer ante un tribunal. Entonces mi pregunta sería... Ya comprendí. Sí. No, perdón que lo interrumpa, sí. Ella se Bueno. refería a los procedimientos de homologación, que son los documentos que por sentencia firme se dictaron en otro país, no los puede hacer un notario, porque un notario tiene fe pública, pero un juez tiene que dar como el ok, o sea, esta sentencia se firmó en el extranjero por un colega, entonces tiene que homologarse, o sea, ir a otro juzgado guatemalteco que conozca, porque un juez es el único competente para homologar. A eso se refería la licenciada, que es la homologación. Así es. Todo lo Okay. relacionado o asunto con sentencias por un juez extranjero lo debe conocer un juez guatemalteco. Ese es un juicio ejecutivo de sentencias. Por eso es que se debe de homologar todo tipo de sentencias o actos provenientes del extranjero, ¿verdad? Sí, y aquí nos pasan que vienen vienen divorcios ya con la certificación y dice, ay, sí, como es un documento proveniente del extranjero, yo lo protocolicé porque ellos tienen fe pública y en efecto nadie cuestiona eso. El detalle es que no hicieron el procedimiento correcto, que sí como abogados tienen que apersonarse a un juzgado con competencia para hacer la homologación del mismo y posteriormente con la homologación y el juez ya va a emitir una certificación de esa sentencia y esa es la sentencia que se inscribe. Ya, y mi otra pregunta antes de terminar, entre las dos interpretaciones de un registrador y de un notario, al final, ¿cuál es la que prevalece? Es una pregunta mera complicada, pero yo le podría decir que la del registrador, incluso la del operador, porque sí, el notario sí tiene fe pública, el notario se puede apegar a la ley. Les voy a poner un ejemplo claro. En el Código Notariado establece que uno puede compulsar, y la licenciada Norma no me dejará mentir, que uno puede compulsar. Y pasa, pero el reglamento del RENAP establece que no se puede compulsar. Y yo pregunto, por normas, ¿quién está arriba? El Código Notariado. Pero por criterios registrales, el RENAP, si usted trae un testimonio compulsado, no se lo van a recibir. Entonces, mire, hay muchas lagunas acá. Hay muchos vicios acá que lamentablemente no se contemplaron porque, o sea, si yo, por ejemplo, si yo estuviera afuera y yo voy con el registrador, mire, la ley me faculta para compulsar y yo compulso y ¿qué? Y me lo inscriben. Pero ahí pasan dos cosas. Le rechazan su expediente y después cuando regrese se lo van a atrasar porque ya lamentablemente ya dijo, este se cree gallito y no se le va a pasar. Entonces, al final de cuentas, yo le podría decir que gana el criterio del registrador. Y se busca al final obtener por el principio de pro persona que usted tenga su inscripción lo más rápido posible, pero lamentablemente el operador no puede pasarse ese criterio porque el hallazgo y la inspectoría le va a caer al operador o al registrador. Y mire que son multas grandes y son procesos y penas complicadas. Así es. Y como funcionarios, pues tenemos la responsabilidad penal. Gracias, licenciada Verónica Alessandri Wilson. Quiero comentarles algo del tema de compulsar.
Fíjense que hay algunos notarios que vienen y compulsan, a veces hasta protocolizaciones, imagínense. No digamos otros documentos, para inscribirlos en el Archivo General de Protocolos. ¿Qué pasa en ese sentido? Me equivoqué. Aquí hay grandes errores en la protocolización y a mí me urge inscribir este documento, pero bueno, lo voy a compulsar como la ley lo permite, al menos en el archivo, lo voy a compulsar y el operador no se va a dar cuenta. Así dice el notario, piensa el notario, porque se dan muchos casos. Entonces viene, envía el testimonio compulsado. Eso significa que lo transcribe, lo que escribió en las hojas de papeles de para protocolo, lo transcribe, ¿verdad? Entonces ahí ya corrige los errores que cometió inicialmente en el documento original, según el notario, según su pensamiento. Viene y efectivamente el archivo se lo inscribe. Pero esos notarios son mucho ojo. ¿Y por qué Estuardo Ríos está compulsando? Aquí me huele a algo, ¿verdad? Son los primeros que se van a la base de datos para llamarlos a una revisión ordinaria al Archivo General de Protocolos. Y sí o sí, tiene que llevar su protocolo a revisión. Y le ponen mucho ojo a ese instrumento público 15 que compulsó. Y cuando revisan los grandes errores, bueno, mire, lo que usted compulsó no coincide con el documento que está dentro del tomo de protocolo. ¿Y qué pasa? Lo certifican a la corte, lo inhabilitan como notario hasta un año, qué sé yo, o si es más grave, hasta por la vía penal, y mejor para qué les cuento todo lo que le pasa al notario. Por eso debemos ser honestos y realizar los instrumentos públicos como corresponden. El testimonio de la copia fiel de la escritura matriz, claro, le dice la ley. Entonces, no debemos, para mí, no debemos de compulsar. No es correcto. Mejor ser honestos, venir y sacarle copia al documento que nosotros autorizamos, enviarlo al testimonio a su inscripción. No compulsarlo para evitarnos dudas y para evitarnos muchas cosas, ¿verdad? Es nada más una aclaración. Sí se puede hacer, pero para mi criterio, que no lo hagamos. Otra cosa bien importante, por ejemplo, para que ustedes sepan, o sea, esto es lo bonito de hablar así, porque van haciendo casos, el hecho de testar. O sea, nos pasa, yo en algún momento fuimos compañeros con la licenciada Verónica y decía, es que yo puedo testar. Y sabemos que se testa antes de las firmas de los otorgantes, pero no, como dejan 2 líneas, ahí van a testar, le van a sacar la copia y mire, ya lo hice. Pero en mi fe registral, ¿se la pasan por el arco del triunfo? No, porque yo voy a cuidar mi responsabilidad como operador, como trabajador. Entonces, sí, a veces un error, por ejemplo, no poner pasa en los avisos circunstanciados de matrimonio, que me recuerdo que en algún momento yo les compartí, que se los juro, o sea, licenciados de años a veces no presentan con los requisitos esenciales, no ponen la vecindad, sí, la ley no lo establece, pero el RENAP lo pide, y si no lo piden, lo rechazan, y así se pasa. Entonces, a veces sí tenemos que apegarnos lamentablemente un poquito al criterio de las instituciones para que nuestros clientes estén felices y ustedes también, y no salgamos peleando como enemigos. Vi ahí una pregunta de un compañero que decía, si un extranjero se encuentra de forma ilegal en el país y desea casar, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. De hecho, yo podría decir que es una de las vías más fáciles para que le emitan una residencia temporal o permanente, cual sea la que pueda aplicar, porque el matrimonio, la defunción y el nacimiento son los únicos eventos que pueden nacer a la vida jurídica sin tener necesidad de tener un estatus migratorio definido. ¿Eso qué quiere decir? Que si nace un bebé
de una extranjera acá, pero ella solo cuenta con pasaporte, el RENAP no le puede decir, como usted no tiene DPI o no tiene un documento oficial de Guatemala, no se puede inscribir. Claro que pueden hacer a la vía jurídica. La defunción, si se muere, no, llévese su pasaporte, no, o sea, son hechos que van a nacer igual que el matrimonio. Por eso es que yo me puedo ir a casar a cualquier país y ya con ese documento hago el procedimiento de la inscripción para que ya nazca la vía jurídica en el país, tanto en el que yo me casé como en el que yo resido, ¿verdad? Entonces, en respuesta a su pregunta, compañero o compañera, sí se puede casar. Y es más, le conviene. Sí, ¿Alguien cualquier más? preferencia. Muy bien, jóvenes, ¿tienen más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha, licenciado? Sí, perfectamente. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Yo tengo una duda en cuanto al registro de una unión de hecho. Sabemos, bueno, o es más común escuchar sobre el registro de un matrimonio, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber alguna experiencia o alguna diferencia que usted pueda encontrar entre la inscripción de matrimonio y unión de hecho, ¿verdad? Para que nos pueda ampliar ese conocimiento. Gracias, Luis. Bueno, con gusto, compañero. Pues los efectos del matrimonio, de la unión de hecho, a mi criterio le podría decir que son exactamente los mismos. Sin embargo, la única diferencia de la unión de hecho que sí es retroactiva. Es decir, por ejemplo, usted viene y se casó, pero resulta que su esposa se murió. Entonces, para los derechos que usted tuvo por la propiedad, entonces sí existe, por ejemplo, la unión de hecho post-mortem, que sí, si bien se hace a través de un juez para que él emita la certificación, es lo único que cabe y por eso creo que el legislador la crea, por el hecho de que un matrimonio no puede decir, ay, sí, yo me casé con una muerta, pues, pero en cambio la unión de hecho sí, la unión de hecho es un procedimiento que sí se va a otorgar a partir de la fecha en la que ustedes empezaron a vivir con la persona. Por ejemplo, las uniones de hecho, como usted dice, no se dan mucho. Aquí se van a dar las uniones de hecho, la licenciada, no me dejará mentir, la licenciada Vero, que vienen personas con casos que uno hasta se pone a llorar, porque dice, sí, es que fíjese que yo viví con él, hice mi casa, y después de eso él se fue. Y la casa ahorita él me la quiere quitar porque estaba a nombre de él. Entonces, por eso inician el proceso de las uniones de hecho, para que exista ese vínculo desde la fecha en la que ellos empezaron a convivir libremente, porque legalmente solo está cuando se declara la unión. Cuando vienen ustedes a tomarse la foto y le preguntan estado civil, unido, pero unido de hecho, no, yo me junté con la persona, eso no, pero sí les sirve como testimonio, como medios de prueba, las certificaciones de nacimiento a los hijos que tuvieron para que nazca la vida y que pueda decir, bueno, yo me uní de hecho con la licenciada Verónica, hasta hoy la estoy inscribiendo, pero yo vivo con ella desde el 2015. Y en el 2016 tuvimos nuestros hijos y por eso adjunto la certificación de nacimiento y lo hago de esa forma. ¿Por qué? Porque quiero que la casa que construimos los dos sea patrimonio de ambos y no solo de ella o no solo mío. Entonces, no sé si le aclaro su duda, Anthony o Anthony. Gracias, licenciado. Todo claro. Con gusto. ¿Alguien más? Jóvenes, tenemos tiempo de 2 preguntas y luego ya les voy a dar instrucciones del trabajo que me van a entregar en este examen final y ahí dejaríamos la clase. Así que aprovechen estas 2 preguntas. Para el tema de inscripción de nacimiento de extranjeros, ¿deben de realizarlo solamente con su pasaporte o pueden realizarlo con el documento personal de identificación de su país? Por ejemplo, sí se puede. Normalmente ahí ya van los criterios de los operadores, pero sí se puede. Incluso hay personas que se vienen no legalmente a Guatemala y presentan, si no tienen el DUI, presentan una carta de generalidades, que es lo que normalmente le piden. Miren, ese es el mero pan de la licenciada Verónica, porque ella estuvo por muchos años inscribiendo nacimientos en el Hospital Roosevelt. Entonces, créanme que cuando yo pensé a quién invitar, porque gracias a Dios tengo muchos amigos en el registro, yo pensé en 2 personas que hicieran lo mismo, pero que pensaran totalmente diferentes. Entonces, licenciada, ¿qué piensa usted sobre esas inscripciones? ¿Qué documentos creen usted que acreditan un nacimiento? Si no, por ejemplo, no tienen carta de generalidades, no tienen DUI,
no tienen pasaporte y tuvieron a su hijo. ¿Qué otro documento pediría usted? La carta de generalidad es que lo único que extienden, pero depende de los países, porque hay otros países como por ejemplo Venezuela, ellos no extienden lo que es la carta de generalidad. Ellos es otro tipo de documento, si no estoy mal, es una licencia, algo así creo que le llaman, que extiende el consulado de Venezuela para poderlos inscribir, pero sin pasaporte y sin DUI, solo la carta de generalidad que le extiende el consulado. Perfecto, licenciada. ¿Alguien más, compañeros? Aprovechen que en RENAP cuando llegan no les responden esas preguntas. Le dicen, contrata un abogado. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo entendido que las personas que están próximas a cumplir 18 años pueden solicitar su documento personal de identificación con unas semanas de anticipación. ¿Es eso correcto? ¿O deben de esperar a cumplir los 18 años para iniciar el trámite? De hecho, le voy a comentar que por ese tipo de situaciones nace a la vida aquí en RENAP un preregistro que le llaman de menores para que ellos puedan enrolarse, así es el término que nosotros le llamamos, para que ellos puedan tomarse la fotografía. Sin embargo, creo que no todos lo conocen, pero en la ley del RENAP se establece que desde los 17 años y medio ellos pueden tomarse la fotografía para su DPI, pero el plazo para la emisión del mismo es de 30 días hábiles. Sin embargo, el sistema es un sistema cerrado que va a reconocer esa solicitud hasta el día que el joven cumpla los 18 años, un día, ahí empieza a cargar esos 30 días hábiles. Entonces es como que no importa que los tramite a los 17 años y medio porque no le va a salir antes. Entonces, o sea, lo puede hacer porque es abierto en ese sentido, porque por ejemplo los que estudian en las escuelas politécnicas les piden la hoja captura de datos o para aperturar cuentas les piden esas hojas muchas veces a los que son próximos a cumplir 18 años. Entonces, por eso es que se emite, sí se permite, pero se lo van a entregar 30 días hábiles después de haber cumplido 18 años un día. Perfecto, muchas gracias. A sus órdenes. Bueno, compañeros, fue un gusto haber compartido con ustedes. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, licenciada, por la invitación. Gracias, licenciada Verónica, por acompañarme. De verdad, para mí es un placer, madrina chula. Licenciada Normita, sabe que la quiero un montón y que estoy súper feliz de que me haya invitado. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. A ustedes, muchas gracias, licenciada Wilson, licenciada Verónica. De verdad, para mí fue un honor que ustedes estuvieran con mis queridos estudiantes. Aprendimos bastante. En serio que nosotros como notarios, RENAP, siempre lo vamos a utilizar para todos nuestros trámites que realicemos, ya sea como notarios o como trámites personales que realicemos, pero que lo utilizamos. Y a veces desconocemos algunos procedimientos. Por eso mi invitación, ya que más que ustedes lo practican todo el día, todos los días, y entonces el mejor maestro es el que practica. Y ustedes pues tienen ese conocimiento y muchas gracias por compartirlo el día de hoy. Valoro mucho su tiempo. Gracias por su amistad. Gracias por esos conocimientos. Dios les bendiga y estamos siempre a sus órdenes. Y les voy a tomar la palabra para el Congreso Jurídico que realicemos. Ese congreso va a ser enfocado también más que todo a grupos de profesionales. Hay un grupo de profesionales en Quiché y otro grupo de profesionales acá en Guatemala. Al final vienen siendo alrededor de 500 abogados, más mis estudiantes de la sección B. Como les dije hace unos días, ustedes serán los privilegiados para recibir ese congreso jurídico. Solamente será a ese grupo. Al final vamos a hacer a unos 700, 800 en total, quienes nos vamos a capacitar. Bueno, es un gusto
transmitir esos conocimientos a todo el que desee aprovecharlos, ¿verdad? Porque no se les está obligando, es para quien quiera aprovechar esos conocimientos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, el conocimiento da poder y a quien lo aproveche, pues en buena hora. Así que Dios les bendiga y muchas gracias. Igualmente. Nos vemos muy pronto. Buenas noches. Orfita, muchas gracias por estar presente el día de hoy. Yo quiero agradecerle mucho a Lee Julio Contreras, que desde Estados Unidos ya varios años, 4 aproximadamente, tres, bueno, desde que inició lo de la pandemia y todo, él me apoya brindándome su licencia de esta plataforma. Nunca nos ha dejado tirados. De verdad, muchas gracias. No nos la presta solo para darles clases a ustedes, sino también para congresos, para diplomados, para reuniones. En serio, Dios lo bendiga, mi querido Julito, por ese apoyo que nos brinda desde los Estados Unidos. Así que tienen un minuto, tanto la Lee Verónica, Lee Wilson y Lee Orfita, para despedirse, y luego yo me quedo con mis estudiantes así rapidito dándoles instrucciones del trabajo que ya muy pronto me tienen que entregar. Licenciada Verónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, Wilson, por la invitación y por el espacio que me brindaron. También a mí me agarró desprevenida Wilson. Fue minutos de tiempo, entonces me hubiera gustado estar un poco más preparada, ¿verdad? Para poder brindar un poco más de conocimiento. Pues aprovecho mucho a Wilson. Wilson estuvo de la mano conmigo, mi compañero, trabajando a la par del registrador civil, ¿verdad? Que era el licenciado Jacobo Cifuentes. Entonces, si tienen más tiempo de poderlo aprovechar, absorben todo lo que él tiene conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Wilson. Licenciada Norma, como le decía, gracias por la invitación, compañeros. Qué placer volverlos a encontrar algunos. A los que no me conocían, pues estoy a sus órdenes acá en el registro. De verdad, como decía la licenciada Norma, quien tiene conocimiento tiene poder. No se imaginan cuánto poder les puede dar ella con tanto conocimiento que tiene. Es una profesional excelente. Péguensele a ellas y van a ser exitosos, se los prometo. Y de verdad aprendamos juntos todos los días, porque como les decía, abogado que dice yo sé todo, no sabe nada, porque nos vamos a quebrar la cara cuando salimos y nos damos cuenta que no conocemos de muchas cosas que otros sí conocen. Un placer saludarla, licenciada Orfita. Gusto verla. Gracias, licenciada, por la invitación. Buenas noches a todos y pues que Dios los bendiga. Muchas gracias, licenciada Wilsito. Hasta pronto. Adiós. Licenciada Orfita. Muchísimas gracias, licenciada Normita, por la oportunidad, como le decía, de poder acercarme a todos sus estudiantes. Un honor haber podido saludar a una amiga como la licenciada Anita Boll, licenciado Wilson y la otra licenciada Regina. La verdad, aprovechen todos estos conocimientos que ellos les van a impartir también, primero Dios, en el Congreso de Derecho Notarial. Ustedes van a ser bienvenidos y esperamos contar con ustedes, de verdad, porque todos los días es importante seguir aprendiendo y eso les va a servir a ustedes para su examen técnico profesional, pero sobre todo les va a servir para el desarrollo de su carrera como profesionales del derecho. De verdad, aprovechen esas oportunidades que la licenciada Normita les está dando a ustedes como estudiantes, porque eso es sembrar definitivamente una semilla de conocimiento para su vida profesional. Así que un honor el poder saludarlos a todos, a exalumnos que tengo el honor de poder ver en este momento y amigos como Ronnie Monzón, que tenía años de no ver, Emily, Estuardo, Carmencita, por ahí otra amiga Zairita, pues les digo, aprovechen la oportunidad. Que Dios me los bendiga, que tengan muy buenas noches y gracias, Normita, nuevamente. Bendiciones para todos. Gracias a usted, licenciada Orfita, y muy amable. Muy bien, jóvenes. En este preciso momento les voy a estar enviando a sus coordinadores de la manera que yo necesito el prontuario. No les voy a dejar muchos procedimientos porque por el tiempo, ¿verdad?
que ya está próximo a hacer el examen final. Iniciamos con examen final el 18 de mayo, si no estoy mal, ¿verdad? Y el examen de nosotros no sé bien la fecha. Claro, pues esa decisión la toma siempre la coordinación de semestre, juntamente con el señor decano Henry Arriaga, y pues conforme nos la envíen, así serán los exámenes, jóvenes. En este caso, en notariado lo que quiero es que practiquen. No son, como les repito, no son muchos procedimientos los que yo les dejé. Ya lo tengo realizado en 5 minutos, lo más. Ya lo van a tener para quienes quieran empezarlo a realizar. La fecha de entrega, tengo que ver el calendario cuando ustedes me lo van a entregar personalmente. Eso sí les dejé pendientes, pero por favor les pido que ya lo empiecen a hacer. Como les digo, son bien poquito los procedimientos, siempre dándoles chance a que estudien las otras materias y de igual manera se enfoquen en la tarea que yo les voy a dejar, ya que son procedimientos completos los que les pido, pero como les digo, son pocos. Igual soy consciente de la carga que tienen y bueno, la presentación del prontuario ustedes la van a realizar a su criterio. Si ustedes, en este caso no se molesten en empastarlo, porque lo pueden en espiral y listo. Ahora bien, cuando hagan su protocolo el otro semestre, pues ahí sí, a los que puedan, por favor, yo sí les pido que lo empasten, pero en este caso no, con una espiral está bien. Tampoco me lo van a llevar en un folder y el folder así como que ya está roto y no sé de dónde lo sacaron. No, todo debe ser presentable, ¿verdad? Entonces, en 5 minutos ya les llega. Uno de los procedimientos es la subasta voluntaria, el cambio de nombre, patrimonio familiar. Son procedimientos que yo quiero completos. Aparte les pido otras cuestioncitas ahí que son pocas. Y lo deben de realizar a mano con lapicero azul. Lo quiero con todas sus formalidades, cada asunto con sus formalidades, por favor. Deben de utilizar hojas, papel bond, tamaño oficio. Como les digo, la presentación del mismo lo dejo a su discreción e ingenio. El prontuario debe de llevar carátula, un índice. Al final, yo necesito que ustedes escriban un comentario personal dando su punto de vista sobre la experiencia de realizar su prontuario. Va a valer 30 puntos de zona. Aquí me hicieron algunas preguntas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos retrasada? ¿Nos vale? ¿No nos vale? No. Solo les va a valer ahorita en el examen final. En retrasada, según el normativo, pues ya es un examen aparte que se le realiza sobre los 30 puntos. Yo les recomiendo que sí lo realicen para que ustedes aprendan porque les va a servir. Ese día, yo siempre me apoyo de 2 o 3 licenciadas que me apoyan a recibir. Se compara la letra de su prontuario con los datos que se le piden en el momento que ustedes entreguen el mismo. No es que yo desconfíe de ustedes, pero si alguien, yo no lo quiero hacer, mira, te pago y hacémelo, pues en este caso no va a suceder porque yo voy a estar comparando su letra exactamente con la del prontuario. Licenciada, buenas noches. Muchos se les ha bajado hasta puntos en este sentido. Sí, dígame. Con una pregunta, ¿el prontuario se va a entregar el día de su examen, que es el martes 30 de mayo, o después de los finales? Como les repito, la fecha de entrega queda pendiente.
Vamos a ver que les quede bien, porque no voy a citar el mismo día a todos. Voy a citar, digamos, el día de hoy a un grupo, y a unos grupos, y el día de mañana a otros grupos, porque la primera vez, les estoy hablando de hace, no me recuerdo, 3 años, ¿cuándo fue? Cité a todos el mismo día. Y yo estaba recibiendo una unidad de tesis y estaba la cola desde la unidad de tesis hasta la Facultad de Económicas, imagínense. Y empezó a lloviznar y como siempre el buen Chapín, todo el mundo llegó a última hora. Y esa vez salieron los jóvenes, no sé, como a las 10:30, 11 de la noche de la unidad de tesis. A mí también me tocó salir a esa hora porque le tuve que recibir el prontuario a todos. Entonces sí, nos fue bastante difícil por experiencia, ya no les recibo a todos el mismo día, hago 2 grupos y siempre en horario de 1 a 6, ¿verdad? Lo dejo para que todos tranquilos Licenciada. lleguen a dejar su prontuario a la hora que mejor le convenga, de 1 a 6 de la tarde, ¿sí? Licenciada, buenas noches. Bien. Con una pregunta. Cuando usted nos indica que el prontuario debe incluir un índice, ¿se refiere a un índice como se trabajan como tenemos acostumbrado a trabajar proyectos, o como el índice del artículo 15 del Código de Notariado, licenciada? No, en este caso es como ustedes acostumbran a trabajar proyectos. Por ejemplo, la subasta voluntaria, usted la realizó de la página 1 a la 7, por ejemplo. Luego, el número 2, la disposición y gravamen de bienes, la realizó de la 7 a la 15, por ejemplo. Nada más para indicar en dónde está cada procedimiento. Así quiero el índice. Muchas gracias, licenciada. Para servir. Muy bien. Licenciada, el día miércoles va a dar clases. Sí, vamos a dar clases el día miércoles. ¿Tienen examen? No, ¿verdad? No, yo lo decía por su día, Lic. Ay, muchas gracias por pensar en mí, tan amables. No, pues solamente que la facultad nos mande circular. De lo contrario, sí, vamos a tener clases. Para que no se preocupe, ¿vale? Gracias. No, dependiendo que nos diga la coordinación o que nos diga el señor decano, junta directiva, si tenemos que dar clases o no, dependiendo que nos digan ellos. Si no, sí, vamos a dar clases. Siempre les aviso. Gracias. Bueno, pasen feliz noche. Perdón, hablando del índice, entonces enumeramos las actas como que estuviéramos protocolizando nuestro prontuario, ¿verdad? Sí. Página 1, página 2, página 3, porque obviamente para hacer énfasis al índice vamos a tener que poner numeración aparte de lo que ya nos enseñó, que si son actas lleva hoja 1, de 2 y así, ¿verdad? Exacto, digamos, la subasta voluntaria, la primera acta, usted hizo 3 hojas, entonces 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, pero usted va a foliar todo su prontuario, del 1 al 50, digamos. Eso, foliar, ok. Ajá. Muy bien. Gracias, licenciada. Jóvenes, porque ya tengo otra reunión en espera. Cuídense mucho y en un momento les llegarán las instrucciones del trabajo. Hasta pronto. Pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Ya disculpen, dame extemporal. League up.